Hola, buen día maestros y maestras. Nosotros les vamos a presentar la teoría de la Gestalt. Mi equipo está conformado por Dayana, Adriana, Fernanda y yo, Itzel. En la filosofía, Platón plantea que accede al conocimiento científico a través del alma, pensamiento que sustentó a lo que se conoce como idealismo, posición filosófica en la que fundamenta la teoría de la Gestalt. La psicología de la forma o Gestalt nace a principios del siglo XX, en reacción a la psicología del siglo XIX, que se había asignado como tarea el análisis de los hechos de conciencia, la psicología experimental de Wundt. Y también surge en oposición a la psicología que le es contemporánea, el conductismo de Watson, quien desde una perspectiva empirista y organicista toma como objeto el estudio de la conducta. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos, pensamientos, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. La psicología de la Gestalt se originó en Alemania a principios del siglo XX. Es una escuela de la psicología que se dedicó principalmente al estudio de la percepción. Postulaba que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma o configuración y no como mera suma de sus partes constitutivas. La vida mental, para esta corriente psicológica, aparece en el seno de la vida fisiológica. Las raíces de la vida mental están en el organismo, la percepción y el pensamiento están ligados directamente al sistema nervioso. El sistema nervioso central es el que percibe los cambios que hay en el interior y en el exterior de nuestro organismo a través de receptores especiales. Está conformado por lo que es el cerebro y la médula espinal. El cerebro es el órgano más conocido de nuestro sistema nervioso y cumple con múltiples funciones, pero de manera general podemos decir que es el centro de nuestras funciones intelectuales. El cerebelo hace puente de los estímulos que llegan de nuestra médula para que lleguen al cerebro. El puente troncoencefálico es el que regula nuestra respiración. Aquí está el bulbo raquídeo y pues la médula espinal está situada en el interior de nuestra columna vertebral. Cumple con dos funciones, que es el intercambio de comunicación y es el centro de nuestros actos de reflejos del cuerpo. Esta comunicación surge a través de las neuronas motoras o eferentes. En las terminales axónicas ocurre lo que es la sinapsis, que es el intercambio de información de una neurona a otra. El sistema nervioso endocrino es cuando el cuerpo produce muchas sustancias químicas que nos utilizamos para controlar determinadas funciones de nuestro cuerpo. Las piezas fundamentales son las hormonas y las glándulas. Existen las glándulas endocrinas y las glándulas exócrinas. Las endocrinas es cuando se vierte secreciones en nuestra sangre y las exócrinas son lo que es el sudor, la salivación, las lágrimas y las mamas. Y las principales glándulas son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, que son estas cuatro, la pineal, las suprarrenales, el páncreas. En las mujeres son los ovarios y en los hombres son los testículos. El sistema nervioso periférico es el que controla los nervios que conectan con nuestra nariz, con nuestros ojos, con nuestros músculos, con nuestros oídos y con el cerebro. Se utiliza cuando el cerebro percibe, por ejemplo, el dolor a través de lo que son neuronas sensoriales. Llegan al cerebro y responden con neuronas motoras. Sensación es todo aquello que entra a través de nuestros sentidos o nuestros umbrales sensoriales. Es una respuesta psíquica de nuestro cerebro a un estímulo físico captado por alguno de nuestros sentidos, a través de alguna célula o de alguna neurona. Esta llega a través del cerebro, donde se procesa esa información y la regresa a través de otra célula para dar una respuesta que sería una sensación. Por último tenemos lo que son las emociones. Aquí podemos decir que nacemos con ellas, que son universales, son fisiológicas y las experimentamos día con día. En la emoción del enojo
Es una reacción de irritación, de furia o de cólera cuando sentimos vulnerados nuestros derechos. Lo que caracteriza esta emoción es que busca una respuesta rápida, por eso a veces gritamos o reaccionamos con golpes. La emoción de miedo se experimenta ante algún peligro que sea real o inminente. Se experimenta y afecta a nuestro bienestar. Y la forma más habitual de afrontar este sentimiento es con la evitación o la huida. En el sentimiento de tristeza, está desencadenada por una pérdida significativa o es una respuesta a algún suceso pasado. Muchas veces se ve relacionada con lo que es el llanto y hasta nos provoca pérdida de interés, desmotivación, la reducción de actividades que comúnmente hacemos. Otra emoción que tenemos es la felicidad, que es una forma de valorar la vida y de tener bienestar. Se relaciona con lo que es el gozo y la capacidad de disfrutar cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y por último tenemos el desagrado, que es una forma de protección o de huida a algo o a alguien o a alguna situación que nos parece desagradable. Yo les hablaré de la percepción. Es la impresión que obtenemos del mundo exterior adquirida exclusivamente por medio de los sentidos. Es una interpretación significativa de las sensaciones. Durante la percepción, en nuestra mente encontramos elementos sensoriales que se organizan en un significado. De esta forma, la mente crea experiencia unitaria. La percepción de la forma no es un hecho objetivo. Cada individuo aísla la figura de acuerdo a su atención y necesidad. Por eso se dice que la percepción tiene factores objetivos y subjetivos. También lo que es la subliminal es la percepción que ingresa al individuo sin que quede registrada en la conciencia, ya que accede directamente al inconsciente. No puede ser captada por el ojo, pero sí por el cerebro. Yo les voy a hablar sobre la atención y la concentración. La atención es seleccionar la información a través de los sentidos y que nos permite dirigir y controlar los procesos mentales, y la concentración es la capacidad de mantener la atención focalizada sobre un objeto o sobre la tarea que se está realizando. El nivel de la inteligencia y el estado de ánimo es un papel muy importante para tener una buena atención y una buena concentración. Para la teoría de la Gestalt, debes estar concentrado y tener buena atención, ya que es una teoría donde habrá imágenes y tendrás que buscar si solo es una imagen o son varias las que aparecen, como las que se muestran a continuación. La memoria es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones o percepciones o relaciones entre conceptos. La Gestalt surgió en Europa como una reacción frente al elementarismo y estructuralismo. Su inicio fue en 1912 y durante esta época se dio importantes acontecimientos educativos como la fundación del Instituto de Ciencias Educativas de Jean Rousseau en Ginebra, que más tarde se hizo famoso por la obra del psicólogo Jean Piaget. Piaget en 1921 comenzó a estudiar la psicología del niño, se hizo profesor de la Universidad de Ginebra, fundó el Centro de Estudios Epistemológicos de la Genética. Según Piaget, el niño pasaba por 3 etapas de desarrollo mental, de 2 a 7 preparatorio, en el cual desarrollaba habilidades de lenguaje y dibujo. De 7 y 11 el niño empezaba a pensar lógicamente, y de 11 a 15 empieza el periodo de operación formales, empieza a batallar con las atracciones y razones y a razonar con realismos acerca del futuro. También un filósofo que fue pedagogo
Caparade de 1873 a 1940, él creó un método denominado educación funcional, el cual procuraba desarrollar las actitudes individuales y encaminarlas para el interés común dentro de un concepto democrático de la vida social. Las obras principales de Caparade fue la escuela bajo medida en 1921, también fue lo que fue la educación funcional en 1931 y cómo diagnosticar las actitudes de los escolares. En el ámbito educativo, la Gestalt tiende a presentar sus interpretaciones del aprendizaje en términos de percepción, es decir, en lugar de preguntar qué aprendió a hacer el individuo, se pregunta cómo aprendió a percibir tal situación. La Gestalt es un proceso mental que se encarga de transformar, almacenar, recuperar y utilizar información. Es fundamental ya que enseña a crecer y a vivir en sociedad. El enfoque gestáltico proporciona herramientas personales para el cuidado de uno mismo y la relación de otros. Tiene en cuenta que el proceso de aprendizaje deben desarrollarse las capacidades intelectuales y cognitivas. Una de las más importantes aportaciones de esta teoría en el ámbito educativo es denominada como pensamiento productivo. Esta postura destaca principalmente la función del entendimiento, las reglas que rigen la acción y la comprensión del significado. En comparación con la memorización, los estudios demostraron que los estudiantes aprendían a través de reglas. La mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella, a través de los canales sensoriales, percepción o la memoria, pensamiento, inteligencia y resolución de problemas. La teoría de la Gestalt en la educación sugiere la necesidad de plantear las situaciones con una visión global. El docente debe aprender a orientar la conducta en base a relaciones que lleven al alumno a resolver situaciones problemáticas. Primero que nada, esta teoría considera que el ser humano responde al estímulo a través de su percepción. Dado el cambio educativo de hoy en día, se tendrán que tener en cuenta las consecuencias más importantes en el futuro. Surge la necesidad de buscar nuevas apreciaciones en el modelo educativo. La teoría de la Gestalt se propone un modelo que contribuirá a dar solución a algunos problemas educativos, como es el saber, el actuar y el hacer. La psicología Gestalt nació en Alemania en 1912. Algunos aportes que tuvo esta teoría hacia la psicología educativa fueron fortalecimiento de la autoestima, pensamiento productivo, interpretación y comprensión ante una problemática. El papel del profesor debe centrarse en favorecer las condiciones necesarias que se produzca la comprensión. El enfoque de la Gestalt no indica que se trate de orientación educativa que forme y transforme las capacidades innatas y aprendidas relacionadas con su creatividad, su desarrollo, sus actitudes, sus valores, su comprensión con la vida, su responsabilidad en el trabajo y en general con la satisfacción personal y social. El valor educativo de la teoría Gestalt es ser conscientes de las características del aprendiz, desempeñar un papel de conocimiento que tenga el profesor de la importancia que tiene tratar de entender las particularidades de sus estudiantes respecto a aquello que interesa aprender. Se puede concluir que la rama de la educación hay que innovar acciones que apartan de la filosofía educativa, la filosofía de la Gestalt, el cual remota 4 valores fundamentales que promueven el avance y crecimiento individuo, llevándolo de apoyo externo al autoapoyo.